consiste en saber si acaso debe proveer educación superior solamente el Estado o si en cambio pueden hacerlo también entidades extraestatales o, si ustedes prefieren, entidades privadas. Esta es una primera versión del problema. Desde el punto de vista histórico, no cabe, me parece a mí, ninguna duda que la respuesta a esa pregunta es afirmativa. Para probarlo basta señalar que la educación universitaria en sentido estricto es anterior al Estado a tal extremo, dicho sea de paso, que algunos autores como Huizinga, por ejemplo, sugieren la hipótesis que lo que hoy día llamamos nación surgió al amparo de las comunidades estudiantiles durante la Edad Media. Si hubo universidades antes que existiera el Estado moderno, no cabe ninguna duda que desde el punto de vista histórico resultaría, espero estemos de acuerdo en esto, casi ridículo pretender que solo el Estado pudiera tener universidades. Pero no solo, creo, hay razones históricas para sostener que las entidades extraestatales puedan sostener universidades. También, creo, hay razones políticas en favor de una respuesta afirmativa a esa pregunta. Las universidades son, a fin de cuentas, instituciones de transmisión cultural y también, por decirlo así, fábricas de intelectuales y de profesionales. Ahora bien, una sociedad abierta debe permitir que los diversos grupos que la conforman, especialmente en las sociedades modernas, transmitan sus puntos de vista y formen a sus intelectuales, por decirlo así, en conformidad a sus propios puntos de vista. El caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por ejemplo, al lado de la Universidad de Chile, es un buen ejemplo de lo que digo. Ambas instituciones expresan un ethos particular que forma parte de la cultura pública en Chile. ¿Por qué vamos a ahogar o tolerar que se ahogue o se inhiba a que uno de esos ethos apague al otro? ¿Y por qué en cambio no debiéramos permitir que ambos se expresen de manera equilibrada en el espacio público? ¿Por qué la diversidad que es posible apreciar en diversos aspectos de la vida nacional, especialmente en condiciones modernas, como digo, no podría expresarse también en las universidades? Finalmente, agregaría que todavía hay razones de bienestar social a favor de la provisión privada y no exclusivamente estatal de educación superior. Esta razón de bienestar social se suma, por supuesto, a la razón política y a la histórica que acabo recién de explicitar. Como ustedes saben, lo que los economistas suelen llamar bienes públicos, es decir, bienes que producen beneficios indiscriminados a la población, tanto a la que paga directamente por esos bienes como a la que no, pueden ser producidos por todo tipo de instituciones, tanto por instituciones estatales como por aquellas instituciones que no pertenecen al Estado. El caso paradigmático de esta producción de bienes públicos es la investigación o el alza en el nivel general de conocimiento disponible en la sociedad. Si usted impidiera que instituciones privadas realizaran provisión educativa o investigación, es probable que la producción de esos bienes quedara por debajo de lo que fuera socialmente óptimo. Así entonces, la respuesta frente a esta primera pregunta que formulé, ¿deben las entidades privadas proveer educación superior o solo ha de permitirse que lo hagan las estatales? Esta me parece más que clara. No cabe duda que por razones históricas, políticas y económicas, creo yo, se encuentra plenamente justificado que las entidades privadas provean educación superior. Cabe, sin embargo, todavía otra pregunta una vez que hemos respondido esa primera. Establecido que las instituciones privadas pueden y deben, creo, proveer educación superior, lo que cabe ahora preguntarse es si deben hacerlo en iguales condiciones que los proveedores estatales, o en otras palabras, lo que cabe preguntarse es si acaso las instituciones privadas que proveen educación superior tienen derecho a ser tratadas igual, de la misma manera que las instituciones estatales por parte del Estado. Esta pregunta, en mi opinión, tiene o debe tener una respuesta ahora negativa. Yo no pienso que las entidades privadas deban tener exactamente el mismo trato que las universidades estatales. Del hecho que deba haber entidades privadas, en cuyo favor he argumentado recién, no se sigue, como ustedes comprenden, que deban ser tratadas igual que las entidades estatales.
En mi opinión, una de las tareas del Estado es asegurar que existan un puñado de instituciones de educación superior de alta calidad que impidan que el espacio público, por decirlo así, sea capturado por intereses puramente privados. Si bien desde el punto de vista conceptual siempre es posible imaginar un mercado de instituciones privadas dedicadas a formar profesionales, ello en la práctica supondría que los intereses parciales de la sociedad civil anegarían el espacio público sin que existiera la garantía de que ciertos bienes que son propios de la democracia, como el trato neutral, por ejemplo, a todas las formas de vida, o la independencia crítica, fueran cultivados. Proveer esa garantía al interior de instituciones abiertas y reflexivas, como según creo deben ser las universidades, le corresponde, según creo, al Estado. Y ello es una justificación más que suficiente para que en sociedades como las nuestras el Estado se preocupe de contar con universidades vigorosas y prestigiadas. Por supuesto, ese tipo de instituciones estatales, aquellas que en mi opinión deben existir y el Estado debe preferentemente apoyar, es más, en el caso de Chile, más un desafío por realizar que una realidad que debamos defender. En estas materias, en materia de universidades estatales, desgraciadamente la pregunta o la respuesta más bien a la quaestio iuris, ¿qué tipo de universidades estatales deben existir?, no coincide con la respuesta a la quaestio factis, o sea, cuáles existen en los hechos. En otras palabras, lo que tenemos como universidades estatales no son el tipo de universidades que en ese ámbito creo deberíamos tener. Pues bien, establecido lo anterior, o sea, establecido que debe haber provisión privada de educación superior, pero establecido al mismo tiempo que esa provisión no puede aspirar a ser tratada igual que la provisión estatal de educación superior, no acaba, digo, una vez que hemos establecido todo eso, incluso así no acaba el problema que tenemos entre manos. Todavía resta responder otra pregunta. Una vez que hemos respondido a la pregunta, ¿quién debe proveer educación? ¿Y cómo deben ser tratadas las instituciones que proveen educación? Todavía resta responder esta otra pregunta. ¿Qué tipo de instituciones privadas deberían ser permitidas a la hora de proveer educación superior? La pregunta se reduce en el debate de la literatura, y para qué decir en el caso de Chile, a decidir si acaso deberá permitirse proveer educación a las instituciones que persiguen fines de lucro o si, en cambio, solo deberá permitirse a aquellas entidades privadas que lo hagan con fines benéficos, filantrópicos o ideológicos. Es decir, una vez que respondemos afirmativamente la pregunta respecto de si las instituciones privadas pueden proveer educación superior, resta ahora responder otra pregunta. ¿Qué tipo de instituciones privadas deben ser admitidas? Si acaso solo aquellas que ejercitan la provisión educativa con fines filantrópicos o ideológicos, o si también aquellos que lo hacen con fines de lucro. En la legislación chilena, como ustedes saben bien, se admite desde muy antiguo, desde 1920 para ser más preciso, la provisión educativa con fines de lucro a nivel del sistema escolar, pero se la prohíbe a nivel del sistema universitario. La educación superior proveída por instituciones con fines de lucro se encuentra, en cambio, autorizada en la legislación, de varios países de América, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la mitad de las 9.000 instituciones de educación superior existentes son lucrativas, como sabemos. En Brasil, donde 2/3 de quienes proveen educación superior lo hacen con fines de lucro. En Bolivia, Costa Rica, Perú y México. Y en varios otros países y otras regiones del mundo, como Filipinas, Malasia, Ucrania, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Jordania, China, Japón, desde el año 2004. En todos esos países, como digo, se permite la provisión de educación superior con fines de lucro, que es el problema que estamos intentando ahora dilucidar para el caso de Chile. Hay varias razones que suelen esgrimirse a favor de la provisión con fines de lucro y no solo a favor de la provisión privada con motivos ideológicos o filantrópicos. Una es una razón puramente conceptual. Si un puñado de particulares decide proveer educación apropiándose parte del precio y otro grupo de particulares
en la sociedad decide comprar ese bien, se preguntan algunos analistas, ¿qué razón tendríamos para prohibirlo? Si dos personas se ponen de acuerdo en un intercambio pacífico que no daña, uno en vender educación, el otro en comprarla, y no hay daño a terceros, ¿por qué habríamos de prohibirla? ¿Por qué va a ser peor, por decirlo así, extremando las cosas, por qué va a ser peor un grupo de comerciantes brindando educación superior que un grupo religioso o ideológico preocupado de adoctrinar adolescentes? Esa es la pregunta. La otra razón a favor de este tipo de provisión, de la provisión de educación superior con fines de lucro, es una razón de bienestar. Como lo muestra el caso de Chile, un amplio grupo de proveedores puede favorecer que la educación superior se masifique a muy bajo costo para las rentas generales y permitir que el Estado pueda dedicar entonces esas rentas generales a la mejora del sistema escolar, que es una fuente de mayor inequidad que el sistema de educación superior. Ahora bien, una vez que se alcanza la conclusión precedente, o sea, una vez que uno alcanza la conclusión no solo que debe haber provisión privada de educación superior, aunque no en igualdad de condiciones, creo yo, que la educación estatal. Ya dije que la educación estatal, creo, debe ser mejor tratada que la provisión privada. Una vez que uno alcanza esa conclusión, y una vez que uno agrega que además la provisión privada podría ser con fines de lucro, puesto que no parece haber razones para impedirla, lo que cabe preguntarse es bajo qué condiciones institucionales debe existir la educación privada con fines de lucro, en especial si acaso ella debe ser financiada estrictamente con recursos privados o si, en cambio, ese tipo de instituciones, por ejemplo, repito, universidades con fines de lucro, podrían recibir subsidios públicos de manera directa o indirecta. Este es otro problema, distinto a todos los que antes he intentado examinar. La respuesta a este problema, al problema ahora de si las instituciones con fines de lucro pueden recibir subsidios públicos directos o indirectos, exige atender a las diversas formas de financiamiento público que en el sistema de educación superior chileno es posible advertir. Como ustedes recuerdan, en Chile hay financiamiento a la demanda bajo un sistema de subsidios al crédito y existe también financiamiento directo a la oferta, y este último bajo la forma de aporte fiscal directo o bajo la forma de diversos fondos concursables distribuidos con fines de mejora institucional o de investigación científica. Ahora bien, parece bastante obvio que el financiamiento a la demanda debiera permitir que el estudiante que recibe un crédito con aval estatal escoja la institución que prefiera, a condición que el programa que escoja esté suficientemente acreditado. Si reconocemos el derecho de un estudiante rico a escoger lo que le plazca e ir, por ejemplo, a una institución con fines de lucro o de inspiración religiosa o cualquiera ya sea, la pregunta es ¿por qué prohibiríamos a un estudiante pobre que use el subsidio que le transfiere el Estado de la misma manera? Pareciera entonces haber buenas razones para que se siga en esto la regla americana, es decir, que si hay subsidios a la demanda, el subsidio a la demanda puede ser entregado libremente a la elección del estudiante sin que el Estado interfiera. En el caso, por su parte, del financiamiento a las instituciones, pareciera que nuevamente habría que distinguir, tratándose del financiamiento directo. Me parece que las instituciones con fines de lucro no debieran recibir, por supuesto, ningún financiamiento de esta índole. Lo que cabría entonces preguntarse es qué podríamos decir ahora del financiamiento de proyectos científicos concursables. Aquí no parece tan claro que haya razones para prohibir que una institución con fines de lucro pueda concursar un proyecto científico. Si una institución con fines de lucro presenta un buen proyecto de investigación que satisface los estándares de la comunidad científica, que tiene objetivos mensurables y gana una licitación competitiva bajo reglas de imparcialidad, ¿por qué uno habría de negar el financiamiento si se cumplen, como digo, ese conjunto de condiciones? Como ustedes ven,
no hay razones muy poderosas para restringir la provisión de educación superior solamente a las universidades estatales, aunque, como dije, hay buenas razones para tratar mejor, creo yo, a las universidades estatales que al resto de las instituciones. Con todo, y en cualquier caso, me parece a mí, y descendiendo ahora al plano de la realidad en Chile, que esa amplia admisión de proveedores, en favor de la cual parece haber buenas razones, requeriría, sin embargo, algunas mejoras en el entorno institucional de la educación superior chilena. Es decir, antes de permitir la amplia provisión de la índole de la que acabo de mencionar, me parece a mí que habría que proceder a mejorar el entorno institucional en medio del que se desenvuelve la educación superior chilena. Las más urgentes de esas mejoras son, según creo, las que siguen, y con esto voy, por supuesto, a concluir. En primer lugar, me parece a mí imprescindible mejorar los niveles de accountability de todo el sistema privado, tanto el que existe antes de 1981 como el que existe después de ese año. Solemos creer que las organizaciones sin fines de lucro, como dicen ser todas las universidades, según sabemos, solemos creer, que este tipo de instituciones se encuentran mejor alineadas con fines públicos o de interés social que las organizaciones de índole comercial, ¿no? Este es el prejuicio con que apreciamos nosotros la realidad habitualmente. La verdad, sin embargo, es que ese tipo de organizaciones, me refiero a las organizaciones sin fines de lucro, como son buena parte de las universidades, pueden estar expuestas a tomas de control y a ineficiencias que la estructura de propiedad, que es propia de las organizaciones comerciales, a veces evita mejor. En la práctica nacional, las corporaciones o fundaciones, en el caso de Chile, los abogados lo sabemos bastante bien, poseen un umbral de control prácticamente inexistente. En cambio, una sociedad anónima comercial abierta, por ejemplo, en Chile, tiene sistemas de control muchísimo más sofisticados y exigencias de transparencia muchísimo más sofisticadas que cualquier entidad sin fines de lucro. Piensen ustedes que mientras los estados financieros de una sociedad anónima en Chile son públicos, los estados financieros de las universidades privadas no son públicos. Mientras los directores de sociedades anónimas responden con su patrimonio personal de las decisiones que adoptan, los miembros de las juntas directivas o consejos directivos de las universidades privadas carecen de toda responsabilidad por lo que hacen. Y para qué decir los miembros de las juntas directivas de universidades privadas creadas antes de 1981 o de universidades estatales. Mientras las sociedades anónimas están sujetas al control de una superintendencia, las universidades privadas carecen virtualmente de todo control. Así entonces, creo, es urgente en Chile hacer más exigentes los niveles de información y de transparencia del sistema de educación superior, eludiendo el prejuicio según el cual basta que algo sea sin fines de lucro para que entonces esté alineado con el interés general. Ese es un prejuicio que no se sostiene en la evidencia empírica. Esa es una primera mejora que habría entonces que introducir, hacer más exigente el entorno institucional, especialmente, como digo, de las entidades privadas. En segundo lugar, es imprescindible también, creo, que cada institución universitaria sea fiel a la naturaleza que comunica al público. Y no, en cambio, como ocurre hoy día, ante las narices de todos, que las instituciones privadas eluden el carácter que declaran mediante estratagemas y artimañas que desprestigian al sistema de educación superior y al sistema legal. Porque ocurre que en Chile la legislación declara que las universidades privadas creadas luego de 1981 deben ser sin fines de lucro, como sabemos. Pero al mismo tiempo que convivimos con esa alegre declaración legal, las universidades privadas se transan en los medios de prensa, figuras públicas tienen propiedad en las universidades y todos hacemos como si nada ocurriera, ¿no? Entonces creo yo que es imprescindible, si queremos realmente prestigiar al sistema de educación superior, es imprescindible convenir una regla según la cual cada uno sea estrictamente fiel a lo que hace.
y aquellos que desenvuelven proyectos empresariales en torno a las universidades lo digan, lo hagan público y se sometan entonces a los controles que corresponden, y aquellos que en cambio gestionan entidades sin fines de lucro también lo declaren y se comprometan a hacer transparentes los estados financieros, de manera que el público pueda cerciorarse que la naturaleza que proclaman esas instituciones es efectivamente la que ejercitan. Esto parece imprescindible. En tercer lugar, creo, es necesario mejorar los sistemas de acreditación que, no vale la pena engañarse, son todavía muy débiles y su nivel de rendición de cuentas todavía muy bajo. Como vimos, el umbral de un buen sistema de educación superior debe ser la acreditación ante pares, más que la índole pública o privada de la universidad. Pero, desgraciadamente, todavía tenemos un sistema de acreditación débil, desprovisto de armas para verificar aspectos tan importantes de una institución como su sistema de control o propiedad, la fidelidad o no a su naturaleza jurídica o la independencia de su gobierno corporativo, aspectos en los cuales, desgraciadamente, los mecanismos de acreditación en Chile no se inmiscuyen. No es razonable, como ustedes comprenden, que los mecanismos de acreditación institucional que hoy día tenemos vigentes en Chile no sepan distinguir cuándo una universidad es fiel a la naturaleza que declara y cuándo en cambio la elude. Y eso no se refleje a la hora de acreditar la institución. Eso no es razonable, no homenajea ni al sistema legal ni al sistema de educación superior. En cuarto lugar, diría yo, es imprescindible asegurar algo que todavía no aseguramos en Chile, que todas las instituciones que aspiran no solo a proveer educación, sino a acceder al financiamiento público, sea directo o indirecto, que todas las instituciones, privadas o estatales, que aspiren al financiamiento público, se ciñan con esmero a los valores y las virtudes que son tradicionales en el sistema universitario, más que a los valores y las virtudes de sus controladores. Una universidad confesional, por ejemplo, y fuere cual fuere la confesión de qué se trata, tiene derecho a promover su punto de vista y su visión, de eso no cabe ninguna duda. Pero si aspira al financiamiento público, debe hacerlo respetando los valores que son propios de todo el sistema, como la independencia crítica de sus miembros o la estricta meritocracia en la selección de sus profesores, sin esgrimir su punto de vista confesional para relativizar esos valores, ¿no? En esto me parece que la regla más sana es la regla aplicada por la jurisprudencia federal americana, ¿no? Si usted quiere recibir financiamiento público, entonces tiene que comprometerse a respetar, digámoslo así, los valores del espacio cívico, más que a promover mediante la gestión universitaria sus propios valores. Como ven, no es tanto la índole de las instituciones aquello de lo cual en lo inmediato, creo yo, debemos preocuparnos en Chile, sino que más bien el foco de nuestras preocupaciones debiera ser el marco institucional en medio del cual se desenvuelve nuestra educación superior, porque hasta hoy día, creo yo, el marco institucional se parece muchísimo a un tigre de papel que simula controlar, amenaza con sanciones, pero que a la hora de la verdad deja simplemente hacer a las instituciones casi lo que les plazca. Muchísimas gracias. Gracias, rector Carlos Peña. A continuación, daremos curso a la tercera y última exposición de este bloque. Antes de entrar, ¿no es cierto?, como es habitual en estos foros, a la parte en que los comentaristas se refieren a las presentaciones realizadas en la mañana. Escucharemos a don Patricio Meller, director de proyectos de CIEPLAN y expresidente del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad, quien expondrá sobre la rentabilidad de las carreras universitarias. A continuación, don Patricio. Ok, en primer lugar quiero agradecer a Foro El Paraíso y a la UCB la invitación a este interesante panel y esta interesante conferencia.
El tema que voy a plantear, el contenido es el siguiente. O sea, lo que voy a mostrar explícitamente es que el costo de la educación superior en Chile es la mayor del mundo. Y la pregunta de fondo es ¿por qué? Una respuesta que daba una académica norteamericana dice que el costo de la ignorancia es aún mayor, entonces justificaría de que fuera tan alto el costo de la educación superior. Sin embargo, vamos a ver de que lo que hay que explicar en términos relativos, ¿por qué diablo es tan cara la educación superior chilena? Segundo, voy a dar un par de hipótesis explicativas. Luego voy a mostrar algo que yo creo que me sorprende, que la FECH, las federaciones de estudiantes, no usen más frecuentemente, que tiene que ver qué es lo que ha pasado con el incremento de aranceles en términos reales a través del tiempo. ¿Por qué suben en términos reales lo que suben? ¿Qué es lo que está detrás? Aquí los rectores, aprovecho que tengo distinguidos rectores aquí en este panel, tienen que dar explicaciones respecto a esto. La cuarta cuestión que yo creo que es importante discutir es el problema del financiamiento de la educación superior y por último voy a cuestionar en cierta manera complementaria con lo que planteaba el rector Peña, el marco conceptual en el cual opera la educación superior chilena. Bien, veamos entonces... Ahí. Ok, aquí ustedes tienen la información sobre cuál es el costo relativo de la educación superior vis-a-vis PIB per cápita 2007. Tenemos Chile y tenemos Corea, Estados Unidos, Japón, que son países que se caracterizan por su alto costo privado de la educación superior y vemos que Chile aún es mayor y, por supuesto, los países europeos tienen costos relativos bastante inferiores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué diablo es tan cara en términos relativos la educación chilena? Y una de las respuestas tiene que ver con lo siguiente. La primera hipótesis que quiero mostrar acá es la hipótesis que llamaría educacional. Y esto... ¿me puede dar? No, ahí. Fíjense, la respuesta sería de que la educación chilena es cara... ¿Si quieren lo cambiamos? ¿No? Sí. La educación universitaria chilena es cara porque las universidades chilenas son las que tienen mayor valor agregado. Y miren este gráfico. O sea, es sorprendente. O sea, las universidades chilenas aparecen en primer lugar en el ranking comparado con los países OECD, nuestros socios en el club de la OECD, y por lejos, 3 veces mayor que el de las norteamericanas. Ahora, ¿cuáles son las inferencias del gráfico anterior que uno podría sacar? O sea, el valor agregado de las universidades chilenas es mayor que el valor agregado de las universidades de los países desarrollados. Entonces, ¿por qué las universidades chilenas no están entre las 50 o 100 mejores del mundo? ¿Por qué no vienen los jóvenes de Estados Unidos, de Europa, de Asia, a estudiar o a obtener un título universitario en Chile? ¿Es por problemas de información? ¿Es por problemas de idioma que enseñamos aquí en español, no en inglés? ¿Es por distancia que estamos tan lejos? ¿Es porque no han visto este gráfico? Obviamente la respuesta es otra. La metodología de cálculo del gráfico anterior tiene que ver que cuál es el valor agregado de las universidades, y esto se calcula con respecto a lo que sucede con la educación media. El valor agregado de las universidades chilenas es alto con respecto a la educación media chilena. Y esta es otra manera de ver lo siguiente, que el nivel de educación media en Chile es relativamente muy bajo. Y cualquier indicador, cualquier predicción atinada diría de que va a seguir siendo bajo por un buen tiempo más. Entonces, esta explicación no nos sirve. La segunda explicación es la que dan tradicionalmente los economistas y que tiene que ver con lo siguiente. La tasa de retorno para las carreras universitarias a través del ciclo de vida, lo que está aquí implícito, es tasas de retorno a nivel de cada carrera y vean y en términos reales, vean cuán alto es. O sea,
la gran gama de carreras, y esto está calculado cuando hablo de ciclo de vida, no quiero entrar en la metodología en sí, pero es los 40 años de trabajo, vida útil de un profesional, 25, 65 años, y esto es lo que implica estudiar en una educación superior. Entonces los economistas dirían, si la tasa de retorno es tan alta, está bien que paguen lo que pagan. ¿Okay? Luego, lo que sí es menos claro es por qué el costo de la educación ha ido incrementándose en el tiempo. Y lo que ustedes tienen acá es que los aranceles universitarios en promedio, desde 1997, desde cuando uno tiene la información hasta el 2009, hasta ahora han crecido casi un 60% real. Y esto es válido, las líneas llenas corresponden a las privadas de la región metropolitana y a las estatales de las regiones, a las universidades estatales de regiones. Esas son las líneas llenas. Si el reajuste hubiera sido según IPC, lo que tienen en los dos casos son las líneas de puntos, ¿okay? Las líneas cortadas. O sea que el reajuste que ha habido a estos aranceles universitarios han sido realmente extraordinariamente elevados. Y la pregunta es ¿por qué? Obviamente uno puede, la hipótesis conspirativa de la historia diría de que los rectores tratan de captar parte de esta alta tasa de retorno del excedente que le genera la educación que le dan. Una hipótesis más realista tendría que ver con qué es lo que está pasando con el costo de la educación superior, cuáles son los factores que están detrás que la hacen subir, y tiene que ver con los costos de infraestructura, tiene que ver con los costos de estar actualizándose permanentemente desde el punto de vista tecnológico, todo el aparato informático, está el alto costo que hoy día tiene los profesores en que hay un upgrading, o sea, hoy día se está contratando a magísteres y PhD en vez de antes gente que ni siquiera tenía títulos de posgrado. ¿Okay? Y eso encarece los costos. Pero fíjense que hay carreras con un aumento real superior a 120%, estoy hablando 1997 a 2009, ontología, medicina son las que llevan la cabecera, pero también están por el otro lado las de educación y trabajo social. Todas crecen en términos reales y no crecen poco. Ok, bien, entremos entonces a cuál es el problema que origina estos elevados costos de la educación superior, y tienen que ver con el problema de financiamiento. Y aquí ustedes ven que el gasto de los hogares por estudiante universitario en Chile es el mayor del mundo y por lejos. Es mayor que el de Corea, mayor de Estados Unidos, mayor de Japón, y ni que hablar, o sea, México es representativo de lo que sucede a nivel de América Latina, y ni que hablar el resto de los países. O sea, lo que está costando en términos de proporción del gasto de hogares es bastante alto. Otra forma de verlo, y a través de los quintiles de ingreso, es cuánto cuesta un hijo por ingreso familiar por quintiles. Y vean ustedes en el caso, y aquí estoy tomando sin beca y con beca, para los dos quintiles más bajos, el 1 y el 2 son los dos quintiles de menores ingresos, el 5 el de mayor ingreso, pero aún incluso en las clases medias, quintil 3, quintil 4, el gasto de educación, un hijo, es extremadamente elevado como parte del ingreso familiar. Eso es lo que está costando, y si la clase media no tiene beca y no tiene crédito, entonces aquí quien está siendo afectada son los quintiles 3 y 4 en forma bastante seria sus facilidades de ingresar a la universidad. Visto ahora esto desde otro ángulo, ¿cuál es el gasto público en educación superior como porcentaje del PIB? Y vemos que en Chile es el menor del mundo. ¿Okay? Somos claramente una observación extrema, que estamos inclusive en términos relativos por debajo de Corea y Japón, y bastante más allá de lo que está Estados Unidos. El gasto público por estudiante como proporción del PIB, Chile está entre los 3 países con menor gasto público por estudiante, estamos al lado en el mismo club con Corea y con Japón, y muy lejos del resto. Y esto yo creo que este gráfico sintetiza la relación de gasto privado, gasto público. ¿Quién es quien asume el
costo de la educación superior en Chile son básicamente las familias, son básicamente los jóvenes y sus familias, en el cual el indicador gasto privado sobre gasto público es lejos el más grande del mundo. Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué somos tan extremos en este indicador? ¿Por qué? O sea, aquí el problema de fondo es ¿quién debiera financiar la educación superior? ¿Cuál debiera ser el mix, la mezcla de financiamiento de la educación superior? Y aquí estoy hablando solo de la docencia, no estoy hablando de la parte de investigación. ¿Debieran ser los contribuyentes o debieran ser los jóvenes y su familia? Ese es el tema de fondo. ¿Y por qué hemos llegado a esto? Y aquí quiero entrar entonces ahora en el tema de cuál es el marco conceptual en el cual opera la Universidad Chilena. O sea, y esto post-1981. Yo creo que hay 3 elementos que caracterizan la educación universitaria chilena. Primero es que las universidades operan en un contexto altamente competitivo. Estamos operando un sistema de mercado competitivo. Segundo, que predominan las universidades privadas. 70% de la matrícula está en universidades privadas. Y tercero, que el financiamiento de la educación universitaria es fundamentalmente privado. En mi opinión, conviene separar estos 3 elementos. O sea, por un lado, el mercado competitivo en que se desenvuelven las universidades y esta mezcla de universidades privadas y universidades estatales. Y yo creo que el problema más de fondo, que hay que separarlo de la discusión, es cuál debiera ser el rol del financiamiento privado de la educación superior. Déjeme decir un par de cosas respecto al rol del mercado competitivo en el cual operan las universidades. Aquí las características que tenemos, este es un mercado competitivo. O sea, por el lado de la oferta, las universidades compiten sin mayores restricciones. O sea, salvo ciertas regulaciones mínimas, tenemos numerosas universidades. Tenemos 60 universidades en el país y hay condiciones que diría la teoría económica, que garantizan la existencia de competencia. Por el lado de la demanda, los estudiantes pueden escoger libremente universidades sujeto a que tengan el puntaje PSU requerido. En breve, uno podría decir de que el mercado universitario funciona según las leyes de oferta y demanda y como tiene esta característica de mercado competitivo, atomístico y libre de entrada y salida de universidades, uno diría, la teoría diría, que se autorregula solo. Si se autorregula solo, la teoría seguiría diciendo que el Estado no tiene por qué intervenir para fijar aranceles. ¿Cuál es el cuestionamiento que hay a esto? A este mercado competitivo. Que lo que uno observa, y lo que les mostré en uno de los gráficos, que la competencia entre universidades no es vía precio, no es vía aranceles. Los aranceles no bajan, los aranceles solo suben. Entonces, ¿cómo es esta competencia entre las universidades? La competencia entre las universidades es vía prestigio académico. O sea, lo que tratan las universidades de hacer es atraer a los estudiantes con mayor puntaje PSU. Y al mismo tiempo, para esto, lo que hacen, tratan de atraer a los profesionales con mayor prestigio y hoy día las publicaciones EASY pareciera que estuvieran asociadas a prestigio. Otro mecanismo por el cual vemos cómo compiten las universidades es vía marketing. O sea, el gasto universitario en marketing está en el segundo a tercer lugar entre los distintos sectores. Y esto genera lo que uno diría dilema del prisionero. O sea, no hay cooperación entre las universidades respecto a cuánto gastan en marketing. Y si una gasta un determinado monto y pone fotos en las páginas sociales de determinados diarios, la otra cree que tiene que hacer exactamente lo mismo en matching, y lo único que ganan con esta escalada en gastos de marketing son los medios de comunicación. El tercer elemento tiene que ver aquí con un hecho concreto, de que el mercado de educación superior, el mercado universitario, existe información asimétrica. O sea, lo que se desconoce es cuál es el valor agregado por una universidad. Y aquí, obviamente, tiene que haber un control por la calidad. Y aquí hay un rol para el regulador del Estado. Segundo elemento que quiero discutir es el financiamiento privado de la educación superior. Y aquí hay una paradoja. Hace más de 30 años atrás,
cuando la educación superior era gratuita, solo iba la élite, los grupos de altos ingresos. Entonces, los grupos de altos ingresos teníamos universidades gratuitas. Ahora, cuando la educación superior es masiva y 7 de cada 10 estudiantes de educación superior, primera generación que entra a la universidad, el costo de la universidad es privado y es el más alto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Desde el 81 adelante, consideramos la educación superior como un bien similar a los bienes de consumo, como los zapatos, las manzanas. Luego, la educación superior ha pasado a ser esencialmente de naturaleza privada y tiene que ser pagado por quien la consume. El Estado no tiene, en este esquema, que aportar al financiamiento de la educación superior. El Estado, en la educación superior, sería un bien esencialmente privado. Pero por otra parte, si existen estudiantes y familias que no pueden pagar aranceles universitarios, y como el mercado de capitales no es perfecto, quiere decir que no le presta a cada uno que va a solicitar un crédito, entonces el rol del Estado pasa a ser el de crear o proporcionar crédito a las familias y estudiantes que no pueden financiar la ocupación. El otro elemento que quiero cuestionar es que en los mercados prevalece lo que se llama la ley de un solo precio. O sea, esto quiere decir que todos los bienes tienen que tener un solo precio, o sea, que todos los estudiantes debieran pagar lo mismo, aranceles parejos, ¿ok? Eso es la premisa en un mercado competitivo. Yo quiero cuestionar este marco conceptual. Y la primera cuestión, con los gráficos que les mostré y que está ahí, es por qué el resto del mundo no considera la educación superior como un bien exclusivamente de consumo privado. Y como ustedes están viendo en el gráfico que está ahí expuesto, el resto del mundo, la mayoría de los países considera que tiene que haber un subsidio al estudio de educación superior. O sea, el resto del mundo le asigna a la educación superior la característica de un bien público. La educación superior genera una serie de beneficios públicos y sociales que van más allá de los que internalizan y captan los estudiantes. Lo voy a omitir en aras del tiempo, qué es lo que es esto, pero me quiero concentrar en el tema este de los aranceles no diferenciados. Y aquí quiero decirles de que no es efectivo que los aranceles sean parejos. O sea, existe discriminación de precios. Las universidades que quieren atraer a los jóvenes con mayor PSU, puntaje PSU, les dan aranceles gratis a través de varios años. La Universidad de Chile, de donde yo estoy, 50%, solo 50% de los estudiantes paga la matrícula total, 30% de los estudiantes paga 65% de la matrícula total y 20% de los estudiantes tiene casi subsidio completo. La sugerencia aquí explícita es ¿por qué no terminar explícitamente con esta idea de los aranceles parejos y este criterio de los aranceles parejos? Si existen aranceles disparejos en la educación media, ¿por qué no replicar esto en la educación superior? O sea, que los jóvenes paguen como arancel en educación superior lo mismo que pagan en educación media. ¿Cuál es el problema? Quiero aquí terminar planteando un problema que hay con esto de que el Estado intervenga en el crédito y que haya aval estatal al crédito a la educación superior. El incremento de crédito del Estado o becas del Estado para los estudiantes de bajo ingreso estimula, incentiva el incremento de aranceles y esto incrementa, nuevamente genera presiones para el incremento del monto del crédito que tiene que proporcionar el Estado y entramos en un círculo vicioso. O sea, se está generando lo que podríamos decir una burbuja del crédito de la educación superior. Las universidades, los rectores, el equipo gerencial de la universidad no tiene ningún incentivo para pinchar la burbuja, no tiene ningún incentivo para frenar el incremento de aranceles y el Estado tampoco tiene intereses en pinchar esta burbuja del crédito que se está generando y quiere que lo haga el gobierno siguiente. O sea, para terminar, yo creo que el problema de fondo de la educación superior no es el contexto competitivo de mercado en el cual opera. Y aquí coincido totalmente con el rector Peña, no es el hecho de que existan universidades privadas. Las universidades privadas existen y van a existir para adelante y ya el 70% de la matrícula universitaria
está en las universidades privadas y gracias a las universidades privadas este sistema se ha masificado y dejó de ser de élite. El problema radica, a mi juicio, en cómo se financia la educación superior. Debiera haber una mezcla público-privada. Chile no tiene por qué ser el caso extremo que estamos viendo ahí en este gráfico, en que le cargamos el grueso del financiamiento a los privados en una sociedad tan inequitativa como la chilena. La educación social, la educación superior es el principal mecanismo de movilidad social y la educación superior cumple ese rol de bien público. Dada la situación inequitativa, yo creo que los aranceles tienen que ser diferenciados. Esto corrige la distorsión existente. Aranceles de educación superior debieran ser iguales a los aranceles de educación media a nivel de cada estudiante. Lo que el estudiante paga en educación media, que pague en la educación superior. Hay un criterio simple de implementar, simple de fiscalizar. Por otro lado, yo creo que hay que regular el incremento de aranceles de la educación superior. Las universidades no tienen incentivos para autorregularse. Ya hemos visto demasiados ejemplos en esta última crisis económica mundial de cuestionamiento a la autorregulación. Luego hay que frenar esta burbuja del crédito, de expansión del crédito de educación superior. La solución es que el Estado, sugerencia, solo proporcione crédito con aval estatal para alumnos que van a universidades que aplican criterios de incremento de aranceles según criterios de regulación. Quedan muchos otros problemas, obviamente, el control de calidad de la educación superior. Yo creo que la acreditación cumple un rol, pero yo haría lo mismo que se aplica a las carreras de educación y medicina. Tendría un test final para todos los profesionales. Si nuestros niños de cuarto básico y octavo básico dan el CIMSE, ¿por qué nuestros profesionales no pueden dar un test al final? Claro que no les pondría el mismo CIMSE para no ponerlos en apuro. Ok, muchas gracias. Perdón. Bueno, hemos escuchado tres magníficas exposiciones, una sobre acreditación universitaria, otra sobre la provisión pública y privada de los servicios educacionales y otra sobre la rentabilidad de las carreras universitarias. Respecto a estos temas, comentan los rectores Patricio Sangüesa y Alfonso Mugue. Ruego atenerse, por favor, a unos 10 minutos no más de aquello para luego proceder a la respuesta de las preguntas. Tiene la palabra el profesor Mugue. Bueno, en primer lugar yo quisiera, en cierta forma, relacionar las exposiciones que hubo en el día de ayer con las exposiciones del día de hoy, tratando de destacar algunos aspectos que convergen bien hacia las cuestiones sobre las cuales hemos recibido hoy día las exposiciones de Eugenio Díaz, de Carlos Peña y de Patricio Meller. Un primer aspecto que quisiera mencionar es el hecho de recordar algo que hizo presente ayer Manuel Castel en su exposición. Él señaló que el sistema universitario es un sistema de geometría variable y que las políticas públicas debieran, en cierta forma, alentar o estimular el hecho de que la diferenciación en la educación superior esté presente, no solamente en los tres niveles que existen en Chile y que han sido mencionados por Eugenio Díaz muy claramente en su posición, el nivel universitario, el de los institutos profesionales y el de los centros de formación técnica, sino que al interior de cada segmento entender que esta diferenciación debiera primar. En el sistema de institutos profesionales y de centros de formación técnica, tal vez en Chile existe una mayor diferenciación. Pero el sistema universitario, las expectativas están normalmente cifradas en la mayor parte de las instituciones de tratar de replicar modelos que existen en el mundo y que de alguna manera hacen que las instituciones universitarias cumplen una función en la cual no solamente se encargan de la formación de profesionales, sino también se encargan de realizar tareas de difusión cultural y tareas asociadas a la investigación y desarrollo tecnológico.
Eso yo creo que es una cuestión que también debiera formar parte de las preocupaciones que tienen que ver con lo que Carlos Peña mencionaba como las mejoras en el entorno institucional, y también debiera esto repercutir sobre los sistemas de aseguramiento de la calidad, porque en general los sistemas de aseguramiento de la calidad, no obstante que buscan en cierta forma entender cuál es la naturaleza de cada institución, por la misma característica que tienen los grupos de pares evaluadores o el sistema mismo de acreditación en la práctica, se va confluyendo hacia una suerte de estandarización y una búsqueda de alineamiento del quehacer de las distintas instituciones conforme a ciertos modelos implícitos y a ciertas características que están de alguna manera prefijadas, no tanto en las agencias de acreditación o en la Comisión Nacional de Acreditación, como en la mente de los pares evaluadores. Y finalmente, la Comisión Nacional de Acreditación no logra ceñir todos los aspectos que fluyen de los mecanismos de evaluación por pares externos en la dirección que requeriría un sistema apropiadamente diferenciado en el plano universitario. Pareciera ser, en cierta forma, que el aseguramiento de la calidad también persigue que las instituciones de educación superior, en especial, insisto en esto, las universidades sean instituciones que respondan a un modelo predeterminado y que lleven adelante entonces todas las funciones que se requieren de ellas, porque en caso contrario, y compartiendo en esto lo que Patricio Meller señaló, en caso contrario no podríamos distinguir los aspectos de... Voy a detenerme un rato para pedirle a nuestros visitantes extranjeros que no se preocupen, que se mantengan donde están, porque este edificio es muy sólido y no ofrece problemas. Tal vez nosotros que estábamos acá sentimos más el movimiento, ¿ah? Porque estamos sobre una tarima, entonces efectivamente el movimiento nos afecta más a nosotros que posiblemente lo que pudo afectar a ustedes. Bueno, ahí hay un primer elemento que yo quisiera señalar uniendo el aspecto que mencionaba Patricio Meller, que comparto, es decir, la competencia efectivamente se hace por prestigio académico. Y al ser por prestigio académico, sin duda que eso también conduce a que las instituciones, lejos de diferenciarse conforme a un sistema universitario de geometría variable, más bien el prestigio académico entonces conduce a que cada institución universitaria busque tener investigación, busque presentar que está llevando adelante un conjunto de proyectos apropiados. Eso era una primera cuestión. Una segunda cuestión que dice relación con algo que expuso ayer Javier Nadal tiene que ver con el tema de la innovación en los aspectos de metodologías para la enseñanza y principalmente la metodología para la interacción entre los sistemas, los procesos educativos y las ocupaciones de la ocupación de las nuevas tecnologías de información para la comunicación. ¿Por qué quiero destacar estos aspectos? Porque por lo usual, y lo ligo entonces con los mecanismos de aseguramiento de la calidad, en los mecanismos de aseguramiento de la calidad lo que se busca es el mejoramiento de la calidad y el perseguir un buen y un apropiado desempeño en la perspectiva de la autorregulación, hasta donde cada una de las instituciones está autorregulándose bien y por lo tanto proveyendo mecanismos internos que contribuyan a mejorar las condiciones. Pero usualmente cuando se introducen innovaciones en los medios universitarios, la innovación produce una natural disminución en los resultados. Las tendencias que venían desarrollándose tienden por un tiempo más bien a situarse en un punto relativo de inflexión al cabo y pasado un tiempo, cuando ya la innovación se asimila, la institución hace el aprendizaje sobre la innovación y en ese momento entonces comienza nuevamente a haber una tendencia creciente y eventualmente esa tendencia puede ser incluso de una pendiente superior a la que se tenía anteriormente. En general, cuando uno mira los sistemas de aseguramiento de la calidad, lo que uno nota es que la innovación no se premia, no se incentiva, no se motiva, porque al mezclar los estándares con la búsqueda de resultados y con la medición de resultados, no se visualiza si la innovación pudo provocar eventualmente
una disminución relativa de los resultados, o por lo menos un decrecimiento en las tendencias que en esto se tenía. De manera que ahí es importante también, y tomo otra referencia a Javier Nadal ayer, entender que los temas de evaluación en la educación están situados en un nuevo contexto, y de esa evaluación no solamente tiene que hacer cuenta cada una de las instituciones desde el punto de vista de la autorregulación de los procesos que lleva adelante, sino también tiene que hacer cuenta la agencia acreditadora o la Comisión Nacional de Acreditación, en general el sistema externo de aseguramiento de la calidad. Un tercer aspecto que quisiera ligar entre las exposiciones de ayer y las exposiciones de hoy día es que si la universidad en general tiende a tener una relativa capacidad de adaptación, sin embargo, lo que uno también observa es que muchas veces coexisten en una universidad varias almas. Y, por ejemplo, en las universidades de mayor tradición y de mayor trayectoria hay, desde luego, un alma modernizadora, un alma que está proclive a poder llevar adelante y avanzar y progresar conforme a ciertos cánones, y hay un alma en la cual más bien lo que existe es una apropiación corporativa de la universidad y por lo mismo entonces una suerte de captura o un intento de capturar el Estado para beneficiar a los grupos que forman parte de esta alma más burocrática y más corporativa. Y entonces ahí hay un elemento que yo lo vincularía con la exposición de Carlos Peña, y tal vez ya debo ir terminando. ¿Cómo está mi tiempo? Todavía ¿Sí? hay 3 minutos. Todavía tengo 3 minutos. Yo lo vincularía con la exposición de Carlos Peña, cuando Carlos Peña hace efectivamente una afirmación que tiene que ver con el hecho de que el Estado tiene que proveer educación superior, y al mismo tiempo al proveer educación superior, él dice, claro, pero ¿qué tipo de universidades estatales y cuál es la provisión o la razón por la cual una universidad estatal provee educación superior? Y todas las razones son teóricamente admisibles, pero en la práctica y en la realidad tenemos que constatar que las universidades estatales efectivamente tienen una marcada diferencia con ese ideal teórico que está planteado cuando uno justifica que las instituciones estatales puedan percibir incluso recursos bajo un trato distinto como se está señalando ahora. Yo siempre acudo a un ejemplo respecto de esto. Carlos Peña me lo conoció y algunas otras personas que tal vez estuvieron en la Comisión de Estudio de la Educación Superior, acudo a un ejemplo que tiene que ver con esta institución. En el año 71, a fines del 70, comienzo del 71, Salvador Allende, recién asumido como presidente de la República, dijo que la educación superior chilena tenía que atender a todo estudiante. Obviamente a todo estudiante que egresara a la enseñanza media. Es posible que en esa fecha, no tengo la cifra en mi mente, pero es posible que solamente la cobertura de enseñanza media alcanzara al 20%, 35% de la población. Y entonces Allende le dijo a las universidades, que en ese momento éramos solamente 8, le dijo a las universidades que estaba disponible para entregar recursos de manera tal de ampliar la infraestructura de cada una de las instituciones, de modo de favorecer esa mayor cobertura que indiscutiblemente se iba a dar si es que las universidades seguían esa propuesta del Estado y de quien estaba a la cabeza del gobierno en ese momento, propuesta que naturalmente tenía que ver con el bienestar social, en fin, digamos con todos los aspectos valorativos desde el punto de vista del beneficio social que uno puede significar. Sin embargo, fíjense ustedes, las únicas universidades que tuvieron capacidad de respuesta frente a esto fueron las universidades no estatales. Universidades como la Católica del Paraíso, como la Universidad de Concepción, como la Universidad Austral, como la Universidad Católica del Norte, pudieron responder con mucha rapidez porque había un ánimo de cohesión interna muy alto y no había una disputa interna ideológica que guardaba relación en parte con los problemas que significaba el acceso al poder ejecutivo de un gobierno de esa naturaleza, y en definitiva las universidades estatales no fueron capaces de superar las tensiones internas que significaba la pugna ideológica y no tuvieron capacidad de respuesta entonces ante el gobierno de Allende. A mi juicio, eso es uno de los ejemplos que uno podría tomar desde la realidad chilena para mostrar de qué manera, en definitiva, las presiones corporativas internas terminan por capturar
a las instituciones y la transforman muchas veces en instituciones que no tienen capacidad de respuesta para alinearse con políticas estatales que desde la perspectiva teórica debieran indiscutiblemente motivar a las instituciones a tener una buena y un buen principio de respuesta ante esa petición. Y en cierta forma, fíjense, eso significó que a partir del año 71, desde luego con un presupuesto aprobado en el año 70, instituciones como la Universidad Católica del Paraíso o las otras que yo acabo de mencionar, comenzaron a percibir recursos del Estado casi en igualdad de condiciones que las universidades estatales, en un gobierno socialista. Miren ustedes la paradoja del ejemplo que yo les estoy mencionando. Bueno, esos son algunos comentarios que me surgen de las exposiciones de nuestros tres panelistas, los cuales creo que cada uno hizo un aporte extraordinariamente significativo. Me gustó mucho a mí la exposición de Carlos Peña, comparto en buena medida los aspectos que él destaca de provisión pública y privada. En cuanto a las mejoras en el entorno institucional, tal vez creo yo que se complementa muy bien con lo que Patricio Meller también esgrimió con respecto a cómo se puede mejorar el entorno institucional. Y solamente yo destacaría un aspecto que no deja de ser relevante a los efectos de poder considerar apropiadamente cómo el Estado debe financiar las actividades. Yo creo que debemos distinguir entonces, dentro de esta idea de un sistema universitario de geometría variable, debiéramos distinguir los mecanismos de financiamiento, como bien lo hace Carlos Peña, los que son para la educación superior de aquellos que son para la investigación. Pero quiero anotar, que es un tema interesantísimo y yo creo que está poco estudiado en la literatura chilena al menos, de qué manera existen subsidios cruzados que obligan a las universidades a captar recursos a través del mercado para poder entonces